Etiqueta a Claudia Sheinbaum y contesta esta pregunta. Si tuvieras la oportunidad de estar sentado o sentada frente a Claudia Sheinbaum y darle un consejo, ¿cuál sería? Y les pediría que piensen muy bien antes de responder. ¿Cuál creen ustedes que es el mayor reto que enfrenta hoy la presidenta Sheinbaum? Y muchos dirán que a lo mejor es el presidente del vecino país, otros dirán que es la oposición, otros pensarán en la inseguridad, en la economía, en las campañas mediáticas. Y sí, todo eso son retos enormes. Pero en mi opinión hay una todavía más difícil y está mucho más cerca, y no es el PAN, no es el PRI y no es Movimiento Ciudadano. Ni siquiera es el vecino del otro lado de la frontera. Creo que el reto más difícil está dentro del propio movimiento de la 4T. Y antes de que alguien piense que voy a atacar a Morena, escúchenme hasta el final, porque este video dice exactamente lo contrario. Cuando un movimiento político está en la oposición, todo es relativamente sencillo. Todos están unidos por un mismo objetivo: llegar al poder y hacer el cambio. Pero cuando ese movimiento finalmente llega al poder, empieza la prueba más difícil. Porque junto con las personas que creen sinceramente en un proyecto, también empiezan a infiltrarse otras. Personas que buscan cargos, que buscan contratos, que buscan influencia. Personas que simplemente quieren estar cerca o quieren el poder. Eso no solamente le ha pasado a Morena, le ha pasado prácticamente a todos los partidos políticos del mundo que permanecen mucho tiempo gobernando. La diferencia está en cómo reaccionan, cómo responden. Y hay algo que la propia presidenta Claudia Sheinbaum ha repetido en varias ocasiones: que quienes forman parte de su gobierno deben cumplir un estándar de ético todavía más alto que el que se le exige a la oposición. Y si me preguntan, creo que tiene toda la razón, porque cuando un movimiento llega al poder prometiendo combatir la corrupción, prometiendo terminar con privilegios, poniendo primero al pueblo, entonces la sociedad tiene derecho a exigirle más. No basta con señalar los errores del pasado. Yo hago videos de la política mexicana del pasado, pero eso no es suficiente. También hay que corregir los propios. Todos los días leo cientos de comentarios de ustedes y algo muy interesante ha empezado a cambiar. Antes muchos me preguntaban cómo defender a la Cuarta Transformación. Hoy la pregunta que más recibo es: René, ¿qué podemos hacer para ayudar a la presidenta Sheinbaum cuando sentimos que algunas personas dentro del propio partido o movimiento parecen actuar en contra de los principios de la Cuarta Transformación? Y esa pregunta me hizo reflexionar, porque creo que muchos estamos confundiendo dos cosas completamente diferentes. Una cosa es apoyar un proyecto político y otra muy distinta es defender ciegamente a cualquier persona solamente porque pertenece a ese proyecto. No es lo mismo. Y voy a poner solamente dos ejemplos recientes. Y no para condenar absolutamente a nadie, porque en México todos tienen derecho a la presunción de inocencia. Y será la justicia quien determine si existe responsabilidad o no. Los menciono porque muestran el tipo de decisiones difíciles que enfrenta cualquier gobierno. Ahí está el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Existen acusaciones públicas serias. Él las ha rechazado. Y precisamente por eso lo correcto es que las autoridades investiguen y que los hechos se aclaren. También vimos recientemente el caso de aquel director de Pemex. Salió un video de él y la esposa. Después de que se difundiera ese video, generó una enorme polémica y se presentaron las denuncias. La presidenta Claudia Sheinbaum fue muy clara. Dijo que no habría protección para nadie y que las autoridades debían investigar. Y apenas hace unos días volvió a aparecer el apellido Lozoya con la vinculación al proceso de su hermana Susana. La fiscalía sostiene una cosa, la defensa sostiene otra. Será un juez quien determine qué ocurrió realmente. Pero se dan cuenta de algo. No estoy diciendo que estas personas sean culpables, tampoco estoy diciendo que sean inocentes. Lo que estoy diciendo es que precisamente para proteger la credibilidad de un movimiento, las investigaciones deben hacerse hasta sus últimas consecuencias, con pruebas, con debido proceso y sin privilegios, porque aquí está la verdadera prueba. Es muy fácil combatir la corrupción cuando está en el partido de enfrente. Lo difícil es combatirla cuando toca a los tuyos. Ahí es donde un movimiento demuestra si realmente cree en sus principios. Y aquí quiero decir algo que quizá no todos compartan. Creo que el peor favor que alguien puede hacerle a la Cuarta Transformación es justificar lo que no debe. Porque si una persona utiliza un cargo público para enriquecerse ilegalmente, traicionar a la ciudadanía, pero también traiciona al movimiento que desea representar. Y si un movimiento empieza a proteger a quienes actúan así, con el tiempo pierde la confianza del pueblo, de la gente
y de todos los que lo apoyan. Por eso creo que apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum no significa aplaudir todo. Significa ayudar a construir un gobierno cada vez más fuerte y más transparente. Y eso implica exigir la transparencia, exigir rendición de cuentas, investigaciones y exigir que la ley se aplique exactamente igual para todos, sin importar el apellido, sin importar el cargo, sin importar el partido político. Y hay una frase que me gustaría dejarles. Los enemigos más peligrosos de un movimiento político no siempre están enfrente. A veces llevan la misma camiseta. Y precisamente por eso el verdadero liderazgo no se demuestra protegiendo a los propios tuyos. Se demuestra teniendo el valor de aplicar los mismos principios a todos. Y quiero terminar con una reflexión. Yo creo que la inmensa mayoría de quienes forman parte de la Cuarta Transformación entraron porque querían un cambio en México. La mayoría. Pero ningún movimiento político está vacunado contra la ambición, el abuso de poder, la corrupción. La diferencia no está en que nunca aparezcan estos casos. La diferencia está en cómo responde el movimiento cuando sí aparecen. Porque ahí es donde se decide si un proyecto político realmente transforma un país o termina convirtiéndose en aquello que prometió combatir. Ahora quiero ver sus comentarios. ¿Creen que el mayor reto de la presidenta Sheinbaum sigue siendo la oposición? ¿O creen que el desafío más difícil es mantener la integridad del propio movimiento? ¿Apoyar a un proyecto político significa defender a todos sus integrantes o significa exigir que nadie esté por encima de la ley? Y la pregunta inicial y la más importante de todas, si tú tuvieras la oportunidad de darle un consejo hoy a Claudia Sheinbaum para fortalecer la Cuarta Transformación rumbo al 2027, ¿cuál sería? Te leo en los comentarios, etiqueta a Claudia y hagamos que sus opiniones le lleguen. Compartan este video si creen que este debate vale la pena. Y síganme porque aquí no venimos a defender personas, venimos a defender principios. Y recuerda, la libertad empieza cuando comprendes y también entender es poder. Y nos vemos en el próximo video.